Amigos, bueno, bienvenidos aquí al primer programa del Coche Escoba, con el que pretendemos pues pasar un poco estos extraños días, ¿no? Pasarlos lo mejor posible, entretenernos nosotros mismos, entreteneros a vosotros y de paso pues tratar de poner un poco nuestro granito de arena sobre lo que es principalmente la actualidad del deporte que nos apasiona, el deporte que nos une, que es el ciclismo. Y bueno, pues para eso estamos aquí 4 personas que, bueno, ya os resultarán algunos familiares, lógicamente, de diversos medios. Tenemos a Nicolás Van Looy y a Roberto Tejedor, que los conoceréis seguramente de Ciclo 21, y también a Borja Cuadrado, que os será familiar de la cadena SER. Recibid también el saludo de Saúl Miguel, quien os está hablando. Y bueno, pues pasamos primero a saludar a los invitados, entre los que estoy yo mismo, no me voy a saludar a mí, pero bueno, daos por saludados vosotros. Y bueno, Nicolás, ya que te estoy viendo el primero aquí, pues ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos pasando un poquito esta cuarentena como mejor podemos y bueno, encantado de tener esta oportunidad de charlar un ratín sobre ciclismo y sobre todo lo que está sucediendo y no sucediendo a la vez, ¿no? En esta extraña época, creo que histórica, que algún día, cuando todo esto pase, pues podremos decir que vivimos una época histórica, ¿no? Como nunca antes se había visto, porque ya no solamente en el ciclismo, sino en cualquier ámbito de la vida, creo que nunca habíamos estado ante una situación así desde las guerras mundiales, ¿no? Lamentablemente sí, eso parece una situación histórica para mal, pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir y tenemos que apechugar con ello. Borja Cuadrado, ¿qué tal estamos llevando estos días? ¿Qué tal? Muy buenas, Saúl, compañeros. Bueno, pues un poco en la línea de todos, ¿no? Como buenamente podemos, ¿no? Trabajando de forma presencial los fines de semana, que tenemos el programa más largo, digamos, de carrusel. La gente se pregunta, ¿cómo hay carrusel si no es deporte? Pues sí que hay deporte y sobre todo es una buena época, yo creo que lo podemos comentar, ¿no? Al pararse la competición da mucho tiempo para analizar lo que ha sido el pasado o de forma más concreta lo que es el presente, para documentarte y bueno, pues no hay mal que por bien no venga y en ese sentido pues es una buena forma para un poco tener un poquito más de background, ¿no? Que por otra parte es un poquito lo que pretendemos hacer también con este episodio del Coche Escoba, con este y con los que vayan viniendo, ¿no? Roberto Tejedor, muy buenas, ¿qué tal? Pues ¿Qué muy tal buenas tardes, ¿no? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal, David? Nico. Nada, encantado de participar de esta iniciativa, ¿no? Me parece una idea bastante buena, sobre todo, que decía también Nico, de tener un aporte extra también a lo que es nuestra función periodística, profesional, y bueno, pues aportar todo lo que podamos en este nuevo canal, ya lo que estáis hablando, ¿no? Es una oportunidad, se ha tenido que dar por estas circunstancias tan especiales, tan excepcionales, y puede surgir algo interesante y bonito, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, ya sea por lo que decía también David, ¿no? Aportar ya sean datos históricos, actualidad, lo que vaya saliendo. Yo creo que todo lo que sea aportar en esto de lo que nos encanta, que es el ciclismo, me parece ideal. Así que cuanto antes empecemos, mejor me parece. Sí, de paso yo creo que también va a ser bueno para un poco para nuestra salud mental, ¿no? Y de los que nos escuchan, esperemos que también los que nos escucháis, que os sirva un poco pues para evadiros y para disfrutar un poco, aunque sea de esta manera peculiar, del deporte que más nos gusta, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar un poco con el análisis de la situación actual, ¿no? Y un poco lo que está suponiendo esto para el ciclismo en general y también quizá lo que supone para los propios ciclistas, porque hay un poquito de diferencias en cuanto a cómo lo están afrontando los diferentes países, ¿no? Y no todos están en igualdad de condiciones, en el sentido de que hay unos países que dan más libertad a los deportistas profesionales, en este caso los ciclistas, para salir a entrenar fuera y sin embargo otros países no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito de disparidad aquí de las condiciones. ¿Cuál sería vuestro análisis al respecto de cómo veis esto? Porque yo, bueno, la verdad es que lo veo que es un poco dispar, pero al fin y al cabo tampoco demasiado, ¿no? Porque
es que casi todos los países están ahora mismo en una situación muy similar. Entonces, sí es verdad que el permitirte entrenar fuera te permite hacer probablemente entrenamientos de más calidad, ¿no? Y también incluso refrescar un poquito la mente, pero sigue siendo una situación muy rara para todos, ¿no? Sí, bueno, si quieres, empiezo yo. Sí, más que nada porque hemos hecho un poco el orden Claro. de presentaciones, entonces me parece adecuado. Adelante, Nico. Pues no, lo que comentaba, ¿no? Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo. No veo yo que vaya a salir de aquí un pelotón muy, muy, muy distinto entre los corredores españoles, italianos, belgas, neerlandeses, me da lo mismo. Es verdad que hay países que sí que tienen un confinamiento más laxo que el que pueda tener España o Italia, pero también es cierto que esos permisos para salir tampoco permiten entrenar como uno quiera, ¿no? Entonces, lo estamos viendo en las redes sociales y en lo que están compartiendo los propios ciclistas pues, por ejemplo, por Strava. La mayoría están haciendo esas bestialidades de 300 y pico kilómetros y tal, usando rodillo en casa. Pocos han salido realmente, o por lo menos en la última semana, que es cuando se están endureciendo también las medidas en muchos países, pocos han salido fuera. Los entrenamientos, como tú bien dices, no están siendo de enorme calidad. Y a mí sí que hay un punto que aquí me sorprende, que es que los propios equipos, sobre todo los World Tour, que tienen un poderío económico más potente, valga la redundancia, no hayan estudiado o ninguno haya comentado la posibilidad de hacer un campo de entrenamiento, una concentración en algún país que no esté tan afectado. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que a Froome se le repatriase desde Sudáfrica, que parece que tiene la situación, o tenía en ese momento la situación bastante controlada, en lugar de haber mandado ahí a otros miembros del equipo. Y el otro día, sin ir más lejos, entrevistaba yo a Iván García Cortina y él mismo me decía que estaba pensando, que lo había pensado, que por qué su equipo no tomaba esa iniciativa y que él mismo estaba dándole vueltas a la idea de marchar a Bélgica y por lo menos salir a la calle. Yo creo que incluso, igual no tanto por el estado de forma, sino por el coco. Exacto. Entiendo que no debe de ser lo mismo hacerte 200 kilómetros con la misma intensidad, suponiendo que hagamos lo mismo sobre el rodillo, que hacerlo en la calle. Y yo creo que ahí es donde está quizás el kit de la cuestión. Y un detalle, Nico, sobre lo que estás diciendo, no es lo mismo hacer 200 kilómetros en la calle que dentro y sobre todo porque no sabes hacia dónde te diriges. Ha habido ciclistas, ¿no?, que han reconocido que bueno, se están entrenando y que realmente no saben hacia dónde se dirigen, no saben cuándo van a poder correr, cuándo van a poder entrenar en solitario. Y bueno, parece que a raíz de esa videoconferencia que ha habido hoy entre organizadores, equipos, ciclistas, las declaraciones de Renato Di Rocco, ¿no?, el presidente de la Federación Italiana y vicepresidente de la UCI, de las cuales os habéis hecho luego eco también en Ciclo 21, pues si ese escenario más optimista en el cual el 1 de julio se puede competir, claro, tiene que haber un periodo de adaptación previo, ¿no? Sería como un mes, ¿no?, lo que están diciendo. Entonces, bueno, pues yo creo que al fin y al cabo no sería claramente un pelotón de dos velocidades, ¿no?, como el que algunos están diciendo. Lógicamente sí que puede haber diferencias en un deporte, ¿no?, en el que las ganancias marginales, ya lo hemos visto, ¿no?, pues de un año para otro, pues parece mentira que si hemos hablado, por ejemplo, en el caso de Sky de esas ganancias marginales, esto también nos lo saltemos y no le demos mucho valor cuando realmente es muy importante, ¿no? Pero lo que dices tú, el tema del coco influye mucho y sobre todo que nadie sabe realmente cuándo se va a volver ni qué carreras va a correr. Entonces, pues será como cada uno lo lleve. Luego el caso de Bélgica, ¿no? No sé al final en qué quedó, porque al principio la ministra decía, ¿no?, que era recomendable, luego se habló de los 50 kilómetros, ¿no?, que te podías mover desde tu casa. Bueno, pues no sé, la verdad es que es una situación tan surrealista que lo que está claro es que cuando empiecen las carreras, en las casas de apuestas va a ser muy, muy difícil apostar claramente con una cuota muy baja por el ciclista que fuera el gran favorito en otra carrera. De hecho, y diciendo un poco más o menos del tema de la situación de los corredores, también está incluso el escenario. Las propias carreras, como estamos viendo, se están disputando ahora, previendo más o menos que a partir de julio, como dice David, tengamos calendario. ¿Y cómo se va a ajustar luego el calendario? Porque claro, ya no el orden ya no es el mismo, las prioridades ya no son las mismas. ¿Qué clase? Bueno, como dice Nico también, un equipo World Tour se puede permitir
pues supongo diferenciar una plantilla bastante intensa para competir medianamente bien en cada escenario. Pero los equipos modestos, ya no te hablo de un World Tour, digamos, medianamente, de un presupuesto mediano, te hablo de un equipo procontinental. Te hablo, por ejemplo, de Caja Rural, te hablo, por ejemplo, de Cofidis en Francia, te puedo hablar de en Italia 1000 casos que tienen 50.000 carreras. ¿Qué hacemos con el calendario? Ya estamos viendo, precisamente, como poco a poco hay una disputa, no se suele, digamos levantar mucho la voz en público, pero sí que se estamos dando cuenta de que soterradamente hay un debate interno de cómo se va a encajar ese calendario. Y una vez que tengamos ese calendario, ahí es donde, digamos, están las apuestas, yo creo, de los equipos, ¿no? Donde metemos en un corredor, cómo van preparando su calendario y lo que estamos viendo, ¿no? La incertidumbre es lo que un poco mantiene al mundo del ciclismo en ese impasse hasta saber dónde marca el inicio de esto. Y estamos también a la espera de lo que diga el Tour, lo que estábamos hablando precisamente antes. Yo creo que ese va a ser precisamente el punto de partida. Si el Tour se corre, yo creo que a partir de ahí empezarán a tomarse medidas en forma de dominó. Hasta entonces, pues todo son elucubraciones y ya te digo, veremos a ver sobre todo eso, la decisión que tome el Tour de aquí al 15 de mayo, que será fundamental. Y además, no conviene olvidar con todo esto que el deportista profesional es una persona que se mueve por objetivos, ¿no? Y entonces es que es muy incierto, no solo por la manera diferente de entrenar ahora, que en muchos casos se limita a entrenar en casa, no puedes moverte a entrenar en altitud, ahora que las concentraciones en altitud son algo tan básico, ¿no? Antes de los objetivos. Entonces es bastante complicado, ¿no? Incluso yo creo que también para la ambición o la moral de los propios deportistas tiene que ser muy difícil lidiar con esto porque a veces te estás un poco entrenando, bueno, pues por mantener un cierto tono físico, ¿no? Pero realmente no sabes para qué ni para cuándo. Y enlazando con lo que decía Roberto, a ver también, porque se habla hay carreras que directamente han dicho que están canceladas, ¿no? Que lo dejan ya para el año que viene, pero otras van claramente, y lo han mencionado también, a intentar reubicar un calendario en la segunda parte de 2020 si todo va bien y esta pandemia se controla, ¿no? Entonces, ¿creéis que hay hueco para todo? ¿Habrá que hacer prioridad de unas carreras respecto a otras? ¿Cuáles haríais vosotros? ¿Qué creéis que va a pasar en realidad? Porque también puede haberse una lucha organizadores, UCI, ¿no? Hay un poquito. Claro, yo, a ver, en ese sentido creo que, y me parece mentira que vaya a decir lo que voy a decir ahora mismo, creo que la UCI lo ha hecho muy bien, poniéndose la venda antes de la herida y decir, bueno, matemáticamente es imposible que si todas las carreras que ahora han dicho que se cancelan y que no han dicho nos vamos a 2021 y nos olvidamos de este año, si todas ellas quieren entrar, es matemáticamente imposible. Así que vamos ya a decir lo que vamos a hacer, que es dar prioridad a las grandes vueltas, a los monumentos, y a partir de ahí hacer un criterio de categorías, ¿no? Que para eso se han inventado también. Me parece, en este caso, me parece que es lo más objetivo dentro de la injusticia que se va a producir sí o sí, porque llegará un momento que, muy bien, las 3 grandes vueltas no va a ser un problema grande. Es más, si no se pudiesen hacer, ya se ha dejado caer por parte de los otros 2 organizadores, quizá no tan abiertamente como lo voy a expresar yo ahora, pero yo entiendo que lo que están diciendo es que el Tour va a disputarse sí o sí al precio que cueste. Y ahí nos remitimos quizá también a las palabras de Lefebvre, ¿no? Cuando decía que si no se disputa el Tour, va a haber un colapso en el modelo económico del ciclismo. Es evidente que el Tour se tiene que disputar. Los monumentos, pues 3/4 partes de lo mismo. Al final necesitas 4 días. Ante la necesidad, pues igual no se disputa en un domingo y se disputa un miércoles y un domingo. ¿Por qué no? El problema va a ser cuando lleguemos a las carreras por etapas .hc, ¿no? Las Hors Category. Hay tantas que ¿cómo vamos a priorizar eso? Esa es mi gran duda. Y para terminar, dicho por mí mismo, la UCI ha actuado bien haciendo esto, la contrapartida. Ayer hemos sabido que la UCI ya ha puesto el programa de su calendario, de su calendario, no, de su mundial, de la carrera que ellos organizan, ¿no? Ocupando además 2 fines de semana, que han rabietado evidentemente a
al manager de Jumbo-Visma con toda la razón del mundo, y me imagino que en las próximas horas o días veremos a más managers de equipo enrabietándose, ¿no? ¿Qué costaba también amoldarse un poquito y meter por un año ese mundial en una sola semana, sin ocupar 2 fines de semana que pueden ser muy necesarios? Quizá, como Richard Plug decía, metiendo la contrarreloj individual en miércoles, saltándonos por un año el relevo mixto, no lo sé, pero me parece que ahí ha patinado la UCI. Y ese es un ejemplo más de la desunión que hay en el ciclismo, ¿no? El sálvese quien pueda, y ahí la UCI ha dicho, yo salvo mi mundial, pongo las fechas y luego ya buscaos la vida entre los demás. Yo creo, sobre lo que estáis comentando, que es evidente que más allá de que se salven carreras o no, es un efecto que va a generar consecuencias a medio o largo plazo. Es evidente que parece que lo importante es que se salve el negocio, que se celebren las pruebas. Bueno, pues habrá que ver en qué condiciones, ¿no? Un Tour a puerta cerrada, habría que ver si es lo mismo que un Tour de Francia normal, el efecto económico, porque lógicamente si en las ciudades en las que se acoge la salida y la meta no hay un retorno, pues bueno, habrá que ver eso, porque es muy interesante, porque parece que aquí es el Tour que coloque las fechas cuando ya sabéis que desde meses y años anteriormente la logística de cada salida, de cada meta del Tour de Francia se va trabajando. Y luego, claro, es que esto está sucediendo en el ciclismo y en el resto de deportes. Cada evento que se aplaza, yo creo que quitando Romandía, que sí que oficialmente se había cancelado, el resto de carreras importantes sí que utilizaban el término de pospuestos, ¿no? de aplazamiento. Entonces, claro, dices, venga, sí, para la segunda parte. Vale, correr una Milán-San Remo entre el Giro y el Tour y 3 días antes correr Flandes, no sé, puede ser una fábrica de churros que la verdad es que va a dar un escenario completamente inédito en la historia del ciclismo, ya también a nivel físico. No sé, corredores que podían combinar clásicas con una gran vuelta, véase Alaphilippe, pues si le coincide una Lieja o una Flecha Valona 3 días antes del Tour, ¿qué va a hacer? O sea, es un escenario extraño, y yo creo que todos los protagonistas, ya también nutricionistas, tema de fisios, preparadores, los propios ciclistas, queremos salvar el negocio, queremos que se salven carreras, pero ¿qué va a pasar también el año que viene? Porque si esta temporada finaliza el 1 de noviembre, que me parece que era la fecha que se había plantado como límite la UCI, yo creo que no se va a poder correr todo, y algunas no se van a poder correr, y posiblemente muchas de ellas pues no puedan tomar la salida el año que viene y nos veamos con un calendario más mermado, pero bueno, vamos a ver lo que pasa, porque en verdad es todo incierto. Ahí es decir, es ahondar más en la duda, ¿no? Es el hecho de estar hipotecados incluso por el tema del futuro, lo que dice Nico y lo que dice David, lo que dice Saúl. Al final UCI se salva su propio culo, entre comillas, ¿no? Él ha salvado sus fechas, y a partir de ahí que cada uno pueda luchar un poco a qué jugamos, a quién se salva, ¿no? ¿Quién pueda llegar a salvarse en esta composición del calendario? También hay que jugar con la posibilidad de que incluso en otoño, si vuelven a hacer un nuevo brote de la propia enfermedad, también que volver a este debate. Acordaos de lo que costó a RCS decir que el Giro se aplazaba. Estuvimos bastantes días en un tira y afloja continuo de informaciones, y si la organización del Giro decía que había que aguantar al último minuto, que la UCI en este caso se lavaba las manos, no quería saber nada, que era un tema más de decisión del gobierno italiano, y al final, por una decisión gubernamental, se tuvo que tomar la decisión. O sea que incluso puede ser una decisión que esté incluso ajena al propio ciclismo. Si un país, por ejemplo Italia, no puede dar garantías de tener una carrera, por mucho que el Giro quiera celebrarse, tendrá que atenerse a las condiciones que nos obliguen desde allí. Entonces también jugamos con muchas más variables que veremos cómo trasciende o cómo va pasando el tiempo para cómo se van tomando las decisiones. Pero es fundamental, sobre todo, pensar que esto no solo nos compete en el ciclismo, sino que es consecuencia de una decisión, en este caso externa. La UCI puede decir lo que quiera, porque lo va a hacer en Suiza, y ya diremos si Suiza también en un futuro puede decir lo mismo que ellos. Así que ya te digo, en este aspecto tenemos también que pensar que no solo deciden los organizadores, sino también los países que lo organizan, ¿no? Lo que es inevitable es que aquí nunca puede llover a gusto de todos, eso está clarísimo, ¿no? Y yo creo que lo único que podemos hacer es celebrar el momento en el que se puedan retomar las competiciones, sea como sea, porque eso va a ser una señal magnífica no solo para el mundo del ciclismo, sino obviamente porque vendrá condicionada por la mejora, ¿no?, de la situación en el mundo en general. Entonces yo por lo menos personalmente me quedo con eso, ¿no?, con que el momento en el que se
puedan retomar las competiciones. Va a ser un triunfo para todos y ya habrá después tiempo de analizar las cosas malas de ello, pero es bueno. Y es que es sin más añadidos será una noticia magnífica, ¿no? En este sentido, bueno, por lo menos lo que ya tenemos claro es con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos hay algo que se ha quedado bastante más claro y con una buena antelación y yo creo que eso es bueno, ¿no? Pero bueno, cambiando un poquito de tema, me gustaría para esta parte final de nuestro debate, de nuestra conversación, que repasásemos un poquito lo que nos ha parecido, lo poco que hemos podido ver de la temporada hasta ahora, ¿no? Y sobre todo, ¿qué carrera es la que más os ha gustado? Porque yo tengo una y la voy a decir claramente. Creo que la París-Niza, y no solo es porque haya sido la última, sino realmente porque ha deparado espectáculo, sea en las etapas llanas, sea en las etapas de montaña o de media montaña que llego a ver. Para mí ha sido, en este caso, bueno, pues una especie de broche de oro, ¿no? A esta breve primera parte de la temporada y yo creo que ha sido una grandísima carrera. ¿Con cuál os quedaréis vosotros? Pues sí, yo, mira, voy a confesar una cosa. Yo en esta parte de la temporada, sinceramente, es cuando menos ciclismo veo porque salgo de la temporada de ciclocross y necesito también un poquito de limpiar la mente, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, cuando digo que veo menos ciclismo es porque veo menos horas de la retransmisión, no me las trago enteras y veo solamente la parte final. Y en base a eso, es cierto, la París-Niza me ha gustado muchísimo porque había muchísimo nivel, pero yo me voy a quedar con con dos momentos de la temporada. Las distintas victorias de Nairo Quintana, por lo que significan en cuanto a la posibilidad de ver un renacimiento ahí, es algo que estoy muy curioso y tengo muchas ganas de comprobar cuando se reanude, si realmente el último Nairo, la última versión de Nairo en el Movistar era una cuestión de cabeza y no de piernas. Créeme que no eres el único. Me lo imagino, que no estoy diciendo nada, absolutamente nada original. Y me quedo también con la victoria de García Cortina, porque es un chaval que siempre está ahí, al que le hemos visto que le cuesta ganar, y creo que una victoria tan pronto en la temporada, lástima que se haya suspendido toda la parte de clásicas, creo que era ese puntito, lo mismo que Nairo, ¿no? Ese puntito psicológico que le faltaba para que las piernas terminasen de funcionar perfectamente bien. Mira, pues yo me voy a quedar con algún momento, es verdad, lo de Nairo es espectacular y sobre todo ahora, si habéis visto el documental de Netflix, ¿no? Se nota de una forma más evidente que necesitaba ese cambio de aires, sobre todo por ese ciclismo ofensivo que ha mostrado. Eso quiere decir que de alguna forma, cuando yo recuerdo a Eusebio Unzue que dijo hace 2 o 3 años en pleno Tour de Francia a Carlos Arribas en una entrevista del País, dijo, Nairo ha envejecido siendo muy joven. Y la verdad es que era pues, un Nairo Quintana bastante más defensivo. Es verdad, yo no estoy de acuerdo quien dice que Nairo es un corredor defensivo. Lo hemos visto en los últimos tiempos, grandes victorias, ¿no? Como la de Calpe en la Vuelta a España, además en un terreno que no es el suyo, la de Valois en el Tour de Francia. Pero yo me quedo con otros dos momentitos, que son en el Tour de los Emiratos, la primera etapa que acabó en una de las dos ascensiones a Jebel Jafet, la que le gana a Adam Yates a Pogačar, con esa autoridad en la que se ve a ese Adam Yates que parecía hace unos años que iba a ser un gran corredor para grandes vueltas, pero que luego quedó eclipsado por su hermano cuando ganó la Vuelta a España en 2018, y luego me quedo lógicamente con la exhibición de Renko Evenepoel, ¿no? en San Juan, ¿no? Me parece en esa crono en la que arrasa por delante de Rohan Dennis, de mejores especialistas del mundo, y bueno, pues hasta el momento yo creo que de lo poquito que lo hemos visto es con lo que yo me quedaría. Bueno, siguiendo el hilo de Borja, que le estoy llamando todo el tiempo David, perdóname, es Borja. Bueno, no pasa nada. Se tengo un colega que se apellida Guadalupe como tú y también se llama David, perdona Borja. Mira, por cambiar un poco el tercio de victorias y de lo que estoy reseñando, siendo la semana que es la semana de Flandes, yo destaco en el circuito de hombros la victoria, o sea, la de Gert Nieuwsblad, la victoria de Stuyven. Jasper Stuyven es un chaval que tiene una proyección inmensa, está poco a poco dando pasos muy importantes, necesita una victoria como esa. Creo que nos hemos perdido, igual que dice Nico, en este apartado, gente nueva que está apareciendo, como fue Bettiol el año pasado, Pedersen, este chico Stuyven. Y en este periodo más importante de clásicas que tanto nos gustan de adoquinado, que hubiera sido espectacular viendo que estaban en tan buena forma,
chavales que vienen pisando muy fuerte. Yo creo que para mí en este aspecto creo que la historia de Tuiven fue redonda en su carrera y creo que está en una proyección para ser uno de los mejores. Así que esa es mi victoria de este principio de temporada. Sí, la verdad es que yo creo que también para él fue un poco una liberación, ¿no? Especialmente después de un mal año pasado que tuvo, cuando era un corredor que prometía mucho en las clásicas y yo creo que la autoridad con la que ganó en Het Nieuwsblad es reseñable, ¿no? Especialmente porque sabemos que es un corredor fuerte, sabemos que es un corredor rápido, pero quizás lo que me sorprendió es que también se mostró como el más fuerte para arriba, ¿no? Y yo al menos ese nivel en las colinas adoquinadas yo no se lo había visto de esa manera tan contundente, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, muy destacable y por otra parte también seguro que muy frustrado por no seguir pudiendo mostrar ese estado de forma, ¿no? Como tantos otros, aunque ahora yo me estaba acordando, hemos estado hablando de nombres señalados, de carreras que nos han gustado y los que todavía no han podido ni debutar, ¿no? Y en particular Jumbo-Visma es un equipo que con Primož Roglič, con Tom Dumoulin y con Steven Kruijswijk, pues se han quedado a verlas venir ahora mismo, porque es que ni siquiera han podido competir, ¿no? Y eso sí que es una situación realmente extraña y no sé qué es peor realmente, si el verte como a lo mejor un Cortina que está en un gran estado de forma justo antes de las carreras que más le ilusionan y no las puede afrontar, pero al menos ya ha competido y ha ganado algo, o de estos ciclistas que acabo de mencionar que directamente no han podido ni competir. No sé, probablemente sea igual de frustrante en ambos casos. Yo creo, es que es difícil juzgar, ¿no? Sí, desde luego. Yo lo decía Borja, la demostración de Remco, pues me quedo también con las ganas de ver a Remco en el Giro, que hubiese sido capaz de hacer, ¿no? Sabemos que actualiza que contrarrelojea muy bien, pero ¿qué más podría ser capaz de hacer? Pues no lo vamos a saber. Sí, es un poco el caso de todos, ¿no? La verdad es que casi conviene no darle muchas vueltas, ¿no? Porque al final es un círculo de frustración, ¿no? Pero bueno, yo me quedo un poquito con lo que habéis comentado, que eso, sobre todo, y lo que decía, insistir en que el momento en el que se pueda retomar la competición tiene que ser visto como un triunfo para todos. Ya habrá tiempo de ver y de analizar los pros y los contras, que habrá muchos contras evidentemente de ello, pero va a ser algo muy bueno y lo vamos a disfrutar como nunca, creedlo. Yo creo que la primera carrera va a ser tal liberación para todos que nos vamos a sentir como si nos acabásemos de enganchar al ciclismo y hubiéramos visto la carrera de nuestras vidas, sea cual sea. Así que bueno, nos quedamos con ese mensaje positivo y nos vemos en un próximo programa porque nos han quedado muchas cosas en el tintero para seguir discutiendo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos.